En este vídeo os voy a enseñar 8 plantas suculentas que podemos tener dentro de casa y que de hecho yo mismo tengo dentro de mi casa. Las plantas suculentas son plantas muy interesantes porque poseen estructuras en las que pueden almacenar agua. Normalmente son como sus hojas, que son como más gorditas, ¿no? Estas estructuras pues les permiten pasar largos periodos de tiempo sin agua en su hábitat natural y por lo tanto si las tenemos en casa pues son plantas que podemos regar también con poca frecuencia. O sea, son plantas que no tenemos que regar mucho y van a estar perfectamente. Las plantas suculentas por lo tanto son perfectas para todas esas personas que no quieran regar mucho sus plantas o simplemente también para esas personas que salgan mucho de viaje o que pues yo que sé, pasen periodos de tiempo fuera de su casa y necesiten unas plantas resistentes a la falta de agua. La mayoría de plantas de esta lista son muy fáciles de cuidar y por lo tanto pues las recomiendo perfectamente para personas principiantes en el mundo de las plantas. De hecho voy a empezar ya, no me enrollo más. Voy a empezar ya con una planta que hace poquito estaba aquí, pero ha desaparecido mágicamente y está aquí. Y estoy hablando de una planta de interior súper fácil de cuidar. Esta planta es una sansevieria. O sea, podemos apreciar por un momento las hojas que tiene esta planta. Hola. Es súper bonita. Es una planta comúnmente conocida como lengua de suegra o lengua de tigre y tiene la peculiaridad de ser una de las mejores plantas de interior para espacios también con poca luz. Que esto ya veréis que con otras suculentas no es así. En muchos casos las suculentas prefieren un espacio muy bien iluminado para poder crecer bien, pero las sansevierias, aunque agradecen estar en un espacio muy iluminado, pueden estar también en un espacio poco iluminado. Entonces, esta planta yo creo que la conseguí hace 2 meses, algo así, y no la he regado ni una sola vez desde entonces porque, como os digo, es una planta que aguanta muy bien largos periodos sin agua y además estamos en invierno y por lo tanto pues se tienen que regar aún menos. Normalmente la más popular o la que más se ve es la Sansevieria trifasciata, que es muy parecida a esta, pero los bordes de las hojas, en vez de ser así, pues son como más amarillos. La variación es distinta, ¿no? Aún así también existen muchas otras variedades. Por ejemplo, una muy famosa también es esta otra sansevieria. Esta es la cilíndrica, sansevieria cilíndrica. Como veis, no se parecen mucho, pero en ambos casos los cuidados son los mismos. Una planta muy fácil de cuidar, que crece muy lento, eso sí que lo tengo que reconocer. Es una planta que crece súper lenta, especialmente estas así, porque esto que está así son hojas cortadas que han como clavado. O sea, esto es la planta normal, creciendo hacia arriba normal. Esta de aquí. Y esta otra son hojas que han cortado y que han clavado y que han echado raíz. A veces de las raíces estas que salen aparecen nuevas plantitas, como ha pasado, por ejemplo, con esta de aquí. Esto eran hojas cortadas, pero como veis han salido pues hijitos por aquí. La cuestión es que son plantas que pueden crecer en formatos muy distintos. Incluso, es verdad, os lo tengo que enseñar. Incluso también pueden crecer así. O sea, a veces con las hojas hacen estas trenzas, pero voy a buscar la grande. Es como os decía, pueden crecer en muchos formatos distintos, como por ejemplo también a veces les hacen pues estas formas así como en forma de trenza. Estas son las mismas hojas que las han doblado para darle esta forma. Y esto, ¿qué más decir? Ah, sí, las sansevierias forman parte del género de las dracaenas. Entonces técnicamente no se dice Sansevieria trifasciata, por ejemplo, o Sansevieria cilíndrica, sino que se dice científicamente y correctamente Dracaena cilíndrica o Dracaena trifasciata. Las siguientes suculentas en la lista son las haworthias, como son estas de aquí. Estas plantas son muy guays porque crecen como de esta forma, así como en forma de roseta, que parece básicamente una flor de hojas. A ver, las haworthias se parecen mucho pues a un aloe por la forma de crecer, aunque sí que es verdad que el tamaño suele ser bastante más pequeño casi siempre. Son plantas también muy resistentes a la falta de agua y que yo siempre había tenido en el exterior, pero aquí en el interior yo nunca había tenido plantas de estas y pues estas también hace unos meses que las tengo, están igual que cuando las compré, o sea, no. Entiendo que es un poco lo mismo que con otras suculentas, ¿no? Que son de crecimiento más lento y en este caso sí que creo que requieren bastante luz para poder crecer bien dentro de la casa. Entonces, lo que me parece muy curioso de las haworthias es que más allá de estas variedades así, que posiblemente ya conozcáis o que sean como más comunes, el género de las haworthias es mucho más amplio de lo que tú posiblemente te imaginas. Digo esto porque yo en Instagram no paro de ver fotos constantemente de haworthias súper raras. O sea, en muchos casos son como las hojas transparentes y como artísticas. No sé, muy interesantes las hojas de las haworthias. Yo solo tengo estas,
que son, ya te digo, un poco más comunes. Pero es una planta también muy interesante y hace unos patrones en las hojas muy bonitos. Aún así, admito que si algún día consigo una de estas jaworcias tan interesantes, tan extrañas y tan inusuales que yo veo siempre por Instagram, posiblemente me casé con ella. Esta de aquí no es una jaworcia, me parece que esta es una gasteria, que es otro género de plantas distintas, pero como se parece un poco a las jaworcias y básicamente se cuida igual, pues la incluye también en este apartado de plantas suculentas para interior. Son muy monas, muy cookies, me encantan. Otra planta que me fascina totalmente y que también tiene las hojas bastante carnosas son las ollas. Si me conocéis un poco y habéis visto ya alguno de mis vídeos, ya sabéis que me gustan mucho las ollas. Y por supuesto, no solo me gustan por las hojas que hacen, que tengo que decir que aunque la mayoría sí que hace las hojas bastante suculentas, creo que no todas las ollas son suculentas, solo algunas. Y en general creo que las más populares sí que son de hoja suculenta, de hoja como así gruesita, ¿sabes? Todas las que yo tengo en casa son suculentas porque acumulan agua en sus hojas. Y lo que os decía, más allá de estas hojas que tienen tan interesantes, lo que las hace ser aún más atractivas o lo que les da este punto de más, este punto extra en su grado de bonitura, son sus flores. Las flores de las ollas vienen en muchos colores y muchos formatos distintos y son... Dejadme que os enseñe un poquito las distintas ollas que tengo por aquí. Que tengo que decir que la mayoría de mis ollas las tengo en exterior, en el exterior, porque son plantas que también aguantan bastante bien el frío de Barcelona. Pero aquí dentro de la habitación pues también tengo algunas, así que acompáñame. Por ejemplo, ¿veis? Aquí podemos ver que también existen ollas más variegadas, como es esta de aquí. Sus hojas también son muy suculentas y muy atractivas. Aquí está esta otra, la Crimson Queen. Aquí está la Matilde. Mira, esto de aquí también es una olla. Esta es la Gracillis Memoria. Pues esto, lo más importante si tienes una olla es mantener el sustrato poco húmedo, digamos. Son plantas que no les gusta que haya como una gran retención de agua en el sustrato, por lo que es muy importante proporcionarles siempre un sustrato muy bien drenado, pues para que no se acumule demasiado agua. Y aparte de esto, pues sí que es verdad que no son plantas tan fáciles de cuidar como pues las sansevierias o las jaworcias, porque sí que a veces cogen cochinilla o pulgón y tal. Vamos, que son más propensas a padecer ciertas enfermedades, pero si te gustan tanto las flores de las ollas como a mí y te parece una planta tan interesante, pues vale la pena tenerla también. Y pues esto, es otra planta suculenta perfecta para tener dentro de casa, fuera de casa y en todos sitios. Llenar toda la casa de ollas. Siguiendo la lista encontramos al cactus ordenador. Este es el llamado cactus ordenador o científicamente también se llama Cereus peruvianus. Este es un cactus que lleva conmigo, pues me lo regalaron por mi cumple y entiendo que fue el año pasado. O sea, lleva conmigo más de un año. Mi cumple es el 2 de febrero, por cierto, que algunos no me habéis felicitado. Y este cactus me lo regalaron por mi cumple y es el único cactus que yo he tenido siempre dentro de casa. Porque ya sabéis que soy muy ultra super fan de los cactus. Ya sabéis que tengo cientos de cactus, no sé, muchos cactus, no sé si cientos, pero muchos cactus fuera de casa, en la terraza. Y me gusta tenerlos en exterior porque lo que más me suele gustar de los cactus son las flores que hacen y dentro de casa es muy improbable que te hagan flores. Pero en todo caso, este cactus, el Cereus peruvianus, es más conocido por sus tallos verdes. Y como os decía, lo he tenido siempre dentro de casa y está básicamente igual que cuando me lo regalaron. O sea, es una planta súper, no sé, súper poco exigente, o sea, no necesita nada. Como mucho puedo ver que se han estirado algunas de sus ramitas, así, veis que se han como estirado un poco, se han como... Es muy bonito y si os gustan este tipo de plantas, pues os recomiendo perfectamente que tengáis un cactus, porque es una planta que si decides irte de vacaciones 2 meses, este Cereus cuando tú llegues estará perfectamente allí esperándote en casa como si no hubiera pasado ni un solo día. Y tengo que decir que ahora mientras grababa las ollas me he dado cuenta que hay otro cactus en esta habitación que se me había olvidado, pero que también es otra planta suculenta que también podéis tener dentro de casa y os lo voy a enseñar también. Estoy hablando de la Schlumbergera. La Schlumbergera es otro cactus. En este caso es un cactus de jungla, por lo que es un formato muy distinto al Cereus peruvianus, como podéis ver. Parecen plantas súper distintas, pero pertenecen a la misma familia. Esta sí que hace unas flores muy guays. Y sí, realmente dentro de la familia de las cactáceas existen bastantes cactus. Los Rhipsalis, por ejemplo, también los podéis tener dentro de casa. Epiphyllum también es otra opción. Y lo que os digo, regar muy poquillo, sustrato con un muy buen drenaje y a disfrutar de él. Son fáciles. Siguiendo la lista encontramos otra suculenta muy interesante y en este caso estoy hablando de esta preciosidad de aquí.
Esto es un agave que se llama multifilifera. Yo no sabía que los agaves podían vivir dentro de casa, porque yo tengo varios agaves fuera, pero este agave pues lleva conmigo unos 3 meses viviendo y me parece que no está teniendo absolutamente ningún tipo de problema para crecer dentro de casa. Sí que es verdad que lo tengo justo debajo de las luces de crecimiento que tengo, que ahora tengo luces de crecimiento en la habitación. Los agaves, si los conocéis, son plantas que se pueden hacer generalmente muy grandes, a veces son. O sea que si vais a la montaña y así, al menos aquí en Barcelona, pues es muy común ver agaves muy grandes. Obviamente no de esta variedad. Esta variedad, ya te digo, yo no la conocía, no la tenía vista. Y me parece muy atractiva, no sé, muy guay. Yo todo lo que he experimentado con los agaves es que son plantas también súper resistentes, que no se mueren ni que lo intentes. O sea, no tienen problemas para crecer. Son muy similares a los aloes, que también pueden ser bastante grandes, pero sí que tienen la característica de que son plantas monocárpicas. Monocárpicas significa básicamente pues eso, ¿no? Que cuando florecen, a diferencia de las jaborcias o los aloes que pueden florecer y la planta pues sigue su transcurso, su vida tan tranquila, los agaves cuando florecen lo hacen a partir del centro y digamos que la planta madre pues deja de crecer, se muere, termina su ciclo y entonces le aparecen como varios hijitos por alrededor. Es muy curioso, la verdad. Además que la flor de los agaves suele ser como una cosa alargada hacia arriba. No sé dentro de casa si puede florecer, supongo que es bastante más difícil. Pero eso, que las flores suelen ser como muy altas, muy interesantes también, no sé, muy guay. Y son fantasía. Para cambiar un poco de estilo de planta suculenta, ahora os voy a enseñar una planta suculenta que es colgante. Que bueno, las ollas que os he enseñado antes también pueden ser plantas colgantes. Depende de si les pones un tutor o si las dejas caer, ¿no? Pero la planta que os voy a enseñar ahora siempre crece como una planta suculenta colgante. Y estoy hablando de la maravillosa o el maravilloso Curio rowleyanus, que son los guisantes colgantes. Es una planta que mucha gente tiene en el interior de las casas y es súper bonita, la verdad. Es una planta que quizás no es tan fácil de cuidar, porque sí que a veces yo siento que es un poco más propensa a pudrirse si te pasas con el agua. O por ejemplo, sí que a veces siento que si no recibe suficiente luz se pone como feilla. Eso me ha pasado y coge como más enfermedades. Entonces, si la tenéis dentro de casa, os recomendaría que la tuvierais como muy cerca de una ventana donde reciba mucha cantidad de luz para poder crecer pues sana. Es una planta aún así que si consigues entenderla y mantenerla bien, es preciosa. A diferencia de otras plantas de esta lista, sí que tiene la ventaja o el plus de que es muy fácil de reproducir también. O sea, es una planta que si tú cortas un trocito así y lo pones en tierra, pues fácilmente echa raíces y puedes tener más. Si os interesan un poco más a fondo los cuidados de esta planta, recordad que hice un vídeo entero explicándolos y explicando también cómo tenerla así como un poco más frondosa y bonita. Y fijaros, aquí estoy también tratando de reproducir este Curio rowleyanus, que por cierto antes se llamaba Senecio rowleyanus, por lo que es muy posible que vosotros lo conozcáis como Senecio rowleyanus, pero si no me equivoco pues fue reclasificado y se llama correctamente Curio rowleyanus, aunque yo también me hago un lío siempre con estos nombres, así que seguimos con el aloe vera. El aloe vera es esta planta pequeñita que tengo aquí en mis brazos. Tengo que decir que de todas las plantas de esta lista, el aloe vera es la que yo no tengo creciendo dentro de casa. Yo tengo 3 aloe veras y las tengo todas fuera de casa, en el exterior, porque en mi caso he sentido que es una planta que necesita mucha luz y me parece que se ve más fuerte en el exterior de mi casa. Pero sé que mucha gente la tiene dentro de casa y es otra opción perfectamente posible. Eso sí, le tenéis que dar suficiente luz si lo tenéis dentro de casa. El aloe vera es una planta suculenta muy popular y su popularidad se debe sobre todo al hecho que es una planta que se le atribuyen pues muchas propiedades medicinales, ¿no? Tiene propiedades cicatrizantes y hidratantes, bueno, muchas cosas distintas. Y eso que, pues a partir del jugo que tiene, por ejemplo, aquí tenía una hoja que le corté, ese juguito que tiene dentro, pues lo podéis usar. Por lo que más allá de lo bonita que es esta planta, también la podéis aprovechar para el consumo de sus hojas. Porque propiedades. En todo caso, sus cuidados son bastante fáciles, solo pues lo mismo que las demás suculentas, poca agua y sustrato pues drenante. Y en cuanto a la reproducción de esta planta, veréis que también es bastante fácil. La que tengáis esta planta durante unos meses en casa, veréis que normalmente, no siempre, pero normalmente, pues suelen aparecer como hijitos por la tierra, que vienen pues de las raíces del rizoma que tiene esta plantita dentro. Y estos hijitos, si queréis, los podéis separar así con cuidado y plantar en otra maceta. Y con el tiempo pues vais a tener otra aloe vera así de grande. Y, y no, aquí está muy bien, es muy chula. Es que en el fondo todas las plantas tienen su encanto. Y de hecho, la próxima planta que viene en esta lista es totalmente preciosa y creo que es menos popular que muchas de las plantas que he dicho en este vídeo. Estoy hablando de
el Echinanthus, que tiene también estas hojas bastante carnosas, parecido como a una olla, ¿no? La textura y así se parece un poco a las hojas de la olla. Y del mismo modo que las ollas, lo que hace muy atractivo al Echinanthus no son sus hojas, y eso que sus hojas son muy bonitas, la verdad, me parece unas hojas preciosas, pero lo que hace muy atractivo al Echinanthus son también estas flores que hace, y que le dan el nombre pues de planta pintalabios, porque sus flores recuerdan bastante a unos labios o a un pintalabios. En este caso serían unos labios pues más góticos, ¿no? Más oscuros. Sí que es verdad que requiere de buena iluminación para poder crecer bien. Crece como planta colgante, de esta forma tan bonita. Una vez se adapta, tengo que decir que es una planta súper agradecida y que va creciendo y es muy bonito también. Solo de decir que aparte del Echinanthus hay otras plantas suculentas de la misma familia que el Echinanthus y que por lo tanto se cuidan de una forma muy similar, como son el Nematanthus, que lo tengo por allá arriba, o la Codonance, también lo tengo allá arriba. En ambos casos las hojas son también así como muy suculentas, y en ambos casos las flores también son muy bonitas, muy inusuales, no sé, muy diferentes al resto de flores. Eso me parece siempre un plus. Y con el Echinanthus y esta sansevieria, pues me despido ya de este vídeo. Aún así, una cosa, una pregunta que me estáis haciendo bastante últimamente sobre mí, mi persona, que la estoy diciendo como bastante en varios vídeos, incluso por privado y tal, es que cuál es mi nombre. O sea, me estáis preguntando que cómo me llamo, que nunca digo mi nombre. A ver, lo voy a decir ya para que sepáis mi nombre. Mi nombre real, el mío, el que me impusieron mis padres, es Uriol. Uriol se pronuncia con U, se escribe con U. Es un nombre muy común aquí en Cataluña. Literalmente la mitad de la gente se llama así aquí. Es un nombre muy popular. Y nada, que si os cuesta pronunciar Uriol, o como lo que queréis, pues me podéis llamar también Azaregram. A mí me da igual. Llamadme como queráis. Incluso hay gente, esto me hace bastante gracia, incluso hay gente que me llama Azare. Me hace gracia porque Azare es como yo le llamo a mi terraza. Mi terraza se llama Azare, ¿sabes? Pero bueno, que si me queréis llamar como a mi terraza, Azare, pues también está bien. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo. Me gustaría mucho saber si tenéis alguna de estas 8 suculentas que os he mostrado en este vídeo. Que me expliquéis un poco pues qué tal os va con estas plantitas. Y sobre todo también me gustaría saber si tenéis alguna otra suculenta en el interior de vuestras casas que yo no haya dicho en esta lista. Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!